Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, Dios te bendiga. En esta ocasión traigo para ti un estudio más corto, debido a que probablemente empezamos con algo un poquito adelantado con las iglesias del Apocalipsis. Tengo para compartir con ustedes bastantes estudios, entre ellos las iglesias del Apocalipsis, pero probablemente no todos estamos en la misma sintonía y muy probablemente es algo difícil tanto de alcanzar a comprender en su totalidad como el hecho de lo largo que está el estudio. Son 7 iglesias y aproximadamente cada estudio dura 50 minutos, pero tengo algunos de 2 partes. Entonces el día de hoy he decidido iniciar por algo más sencillo, por algo en lo que muchos a veces tenemos duda, tenemos curiosidad. El estudio que voy a dar el día de hoy es acerca del verdadero nombre de Dios. Este estudio lo he dividido en 3 partes, precisamente para que sea algo rápido, fluido y de alguna manera no sea tan tedioso, que sea algo dinámico. Otra de las cosas también, encontrar o tratar de profundizar en la raíz acerca de las religiones. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay musulmanes? ¿Por qué hay testigos? ¿Por qué hay judíos? ¿Por qué hay cristianos? ¿Por qué hay de todo? En mi parecer muy personal, he llegado a la siguiente conclusión para ejemplificarlo. La religión realmente pura, tal cual como es, solo tenemos su esencia en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero en algún momento de la historia del hombre, digamos que fue como una mesa de cristal. Y las 4 patas que sostienen esa mesa de cristal y la sostuvieron alguna vez fueron los profetas, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y las escrituras. Pero gradualmente esto se fue perdiendo, es decir, a los profetas, bueno, pues fueron muriendo, no hay como tal desde aquel entonces profetas como en la antigüedad, y el significado de la palabra profeta ha cambiado, ha variado, no es lo que significa ahora como lo que quería decir en el Viejo Testamento. Los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron, lo matamos. Los apóstoles igual fueron perseguidos, fueron muertos. Lo único que quedó a raíz de esto fueron las escrituras, que si están completas, que si no lo están, que si están bien traducidas, que si no están bien traducidas. De alguna manera la esencia de la palabra de Dios está ahí, lo más importante, lo que Dios quería que supiéramos, ahí está. Pienso que esa es la causa de que haya tantas religiones. Al tener una mesa sin 3 patas, pues obviamente se cae, se quiebra ese vidrio. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada quien empieza a tomar partes de las escrituras, que las van acomodando y las acomodan a conveniencia propia. Muchas veces es el hecho de que me gusta aquella doctrina, pero no estoy de acuerdo con esto. O acá me quedo porque acá no me dice nada, si me dejan tomar, si me dejan tener mujeres y cosas así. Entonces el hombre va transquiversando la palabra, inclusive va haciendo herejía de la palabra y cada quien toma lo que conviene y cada quien toma la religión que le conviene. Debido a esto hemos escuchado muchos nombres, diferentes nombres, tanto del Dios hebreo como de otros dioses, pero recordemos que solo hay un solo Dios verdadero. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar esta primera parte de este estudio. Es el verdadero nombre de Dios. Mucho hemos escuchado cuestionando y hablando acerca de Dios, del Creador, de todo. Sin embargo, muchos de ustedes pueden tener ciertas dudas del por qué a Dios se le nombra de muchas maneras, que Adonai, que Elohim, que Yahvé, que Jehová, y puede que se pregunten que por qué Dios tiene tantos nombres, si es un solo Dios, y que cuál sería el nombre más adecuado para nombrar a Dios. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de los nombres de Dios, su significado y sus aplicaciones.
Debido a que por mucho tiempo los judíos han considerado, no todos los judíos, como una blasfemia pronunciar netamente el nombre de Dios, prefirieron eliminarlo por las 4 letras llamado tetragramatón, en griego tetragrama. En español, por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé. Según la tradición judía, aparentemente Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torá, donde se representa a Dios hablando y por eso se usa la primera persona yo, soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. En otro medio aparece aproximadamente cerca de 7000 veces en la Biblia y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres diferentes, como decir Pedro, Juan, Lupe, etc. Y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios Supremo. En esta ocasión veremos solo unos pocos de los 72 nombres y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi Señor o mi amo o mi gran amo o mi Señor. De señores. Antiguamente a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre que fue el propio Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, de ahí tienes dos derivaciones, a Adonai Sebaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17:45. La segunda derivación es Adonai Itzikei, que significa justicia nuestra, tal como lo explica en Jeremías 23:6 y 33:16. Segundo nombre, Eye Hashem Eye, que significa yo soy el que soy, tal como lo explica en Éxodo 3:14, el que significa Dios en general, y de ahí vienen 7 derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel, la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno, Dios de la eternidad o Dios universal. El Roi, que significa Dios me ve o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz, como lo vemos en Isaías 9:6. El Shofet Kul Haaretz, que significa Dios que juzga a toda la tierra. El Shabbat, que significa Dios omnipotente. El Roach, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. Elohim, que significa Dios es fuerte y poderoso. El Elión, que significa Dios del cielo, de la tierra y las alturas. Hashem, que significa el nombre también yo soy. Shefinah, que significa la presencia de Dios, tal como explica Levíticos 16:2, Éxodo 13, 21 y 22. Yahvé, que significa el hace que llegue a ser, o yo soy el que soy, y de Yahvé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. Hasta la fecha los judíos ortodoxos, que están apegados de una manera firme y estricta a su religión, siguen sin atreverse a pronunciar el nombre de Dios en voz alta, siguen sin inscribir el nombre de Dios en sus textos, y en ocasiones omiten la letra O por una diagonal u otros símbolos, porque para ellos el nombre de Dios es tan sagrado y ellos desde un punto de vista religioso se sienten indignos de pronunciar el nombre de tan santo desde una boca que no lo es.
pero por lo que los católicos y evangélicos sí pronuncian y escriben el nombre de Dios como si nada, la respuesta es muy simple. En el Antiguo Testamento el acceso a Dios era casi imposible. El templo estaba dividido por secciones y al final de este templo había otras dos secciones que estaban separadas por dos velos. Uno estaba frente al altar del incienso, donde los sacerdotes accedían a diario, y el otro separaba una zona exclusiva y reservada a los sacerdotes de la del Santo de los Santos, en la que podía entrar solo el sumo sacerdote y una vez al año, en el día de la expiación. Cuando Jesús fue crucificado y muerto, se abre un portal entre nuestro mundo y el mundo de Dios, nuestra dimensión y la del Creador, un acceso directo al Señor, y el símbolo de esto es el momento en el que el segundo velo, o sea, aquello que se prohibía, el acceso a Dios, se rasga. A partir de entonces se tiene un acceso directo a la salvación y se puede decir que con la epístola a los hebreos que Jesús es el verdadero sacerdote con la muerte, atraviesa el velo, lo sobrepasa de una vez por todas, realizando el rito de expiación una sola vez y de modo definitivo. Las dos interpretaciones se completan recíprocamente, más que el velo, o llamado en hebreo paroquet, fuera de una tela delgadita, como una de esas cortinas de casa, de esas que son transparentosas. De hecho, el historiador judío Joseph Flavius, decía que ni siquiera dos caballos unidos a esta gran cortina, tirando uno a cada costado, habían podido romperla. Su mantenimiento era realmente una empresa, tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Para poderla enrollar se decía que era necesario alrededor de 70 hombres. Todavía hoy en las sinagogas hay un paroquet frente al lugar Kodesh, donde se conservan los rollos de la Torá, y es por eso que nuestros queridos hermanos judíos aún siguen sin tener un acceso directo a Dios. Independientemente del momento, situación o aplicación de cada nombre de Dios, tú puedes llamarlo Adonai, Elohim, etc. O puedes llamarlo simplemente Dios o Padre, ya que después de Cristo el acceso a Dios es único y personal. Espero que esta lección nos haya ayudado un poquito. Vamos a continuar más adelante en otras dos partes con los nombres de Dios, sus significados y si realmente Jehová es el verdadero nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que pases muy buen día. Bendiciones.